Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Perfiles del 6. En esta ocasión nos trasladamos hasta la ciudad de Puebla para platicar con dos personajes importantes en la vida académica, en la vida política de la entidad. Primero, un tema que se encuentra en este momento en el espectro y es la situación precisamente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El homicidio de 3 alumnos, 2 de ellos de la Benemérita, otro de otra universidad, además al revés, 2 de la UPAEP, 1 de la UAP. Correcto. Y un conductor de Uber. Sí. Fue lo que detonó precisamente este movimiento social que hoy unió a otras universidades. Están saliendo a las calles de la entidad para exigir, más allá de esclarecer estos homicidios, pues otra situación. Como el rector, como académico, ¿cómo ve usted esta situación que está viviendo la comunidad estudiantil? La situación es muy delicada para los poblanos, no solamente en este caso para los estudiantes de todas las instituciones educativas, desde primaria, secundaria, etcétera, sino para todos los poblanos. De tiempo atrás, incluso desde el gobierno del gobernador Rafael Moreno Valle, que se permitió mucho el crecimiento del famoso huachicol, en la famosa llamada Triángulo Rojo, empezó también a haber la creciente ola de asesinatos, secuestros. Tehuacán es un caso paradigmático de esto, y esto no se escaparon los jóvenes. Muchos jóvenes estudiantes, amas de casa, gente de escasos recursos, cotidianamente son asaltados en las combis, en los camiones, les quitan los pocos recursos que tienen al día y su teléfono, les arrebatan su mochila, ponen en riesgo su vida y a muchos los han desgraciadamente asesinado. Fue el caso de 3 jóvenes estudiantes, 2 hombres y una mujer, y un trabajador del volante de Uber, que fueron a celebrar en Huejotzingo el inicio del carnaval. Y bueno, los mataron por ser jóvenes, no por ser universitarios, porque no llevaban una pancarta, simplemente eran jóvenes que iban a divertirse. Las causas de por qué los asesinados no se han esclarecido, pero pegó en el corazón de las instituciones universitarias, particularmente en este caso de la UPAEP y de la UAP, 2 instituciones que tienen un gran prestigio académico, que aunque en su origen fueron antagónicas, hoy se unen por una sola necesidad, una sola exigencia, que es seguridad para los poblanos, que no maten a nadie más universitario, que no maten más mujeres, niñas, hombres en Puebla, y exigir algo que es lógico, que hay que exigirle a las autoridades, porque esa es su obligación constitucional, brindar seguridad a los poblanos. Esta es la causa, las gotas de agua que derraman el vaso de la inseguridad, que debo ser con toda franqueza serio. ¿Sí? No es causa del actual gobernador, él tiene apenas 6 meses. Esto no diluye su responsabilidad, por supuesto, pero sí hay que señalar que viene a esto arrastrando de años atrás. Una descomposición. Una descomposición, y le hace crisis, por supuesto, al gobernador Barbosa. Y en ese mismo sentido, como ex candidato, usted al hacer recorrido, al tener un plan de trabajo, un proyecto de trabajo, conoció las necesidades. Una de ellas vital era la seguridad. Sí, miren, el estado de Puebla es el estado que ocupa el 4º lugar en pobreza. Esto quiere decir que el empleo ha estado escaso. Esto quiere decir que el ingreso económico es también escaso.
Y quiere decir también que, por tanto, la gente busca la manera de cómo supervivir. Por eso es también el octavo estado expulsor de mano de obra. No solamente para el extranjero, para Estados Unidos, sino del campo a la ciudad. La gente busca la manera de llevar algo a sus hogares, a su familia, y muchas de estas personas incurren en la delincuencia, en el robo, en el secuestro. Esto que ha estado colmando el plato ya de los poblanos en general. Creo que esa parte que corresponde a lo objetivo, como dicen algunos analistas, se va correspondiendo con un hartazgo social, desde luego, porque el objeto de asalto, el objeto de la delincuencia es el resto de la sociedad poblana. Y son estudiantes, y son amas de casa, y somos todos los habitantes, que no nos dedicamos a actividades delincuenciales, sino a nuestro trabajo, que por fortuna lo tenemos. Pero somos el blanco entonces de ataque. Y por fortuna los estudiantes nuevamente son receptores, son muy sensibles a esta situación y vienen cultivando el hartazgo político, social, ideológico, y han dicho ya basta. Hoy es la demostración de este hartazgo, están saliendo a protestar. Eso es por un lado, pero por otro también hay, creo, sensibilidad creada un poco a fuerzas en las autoridades, que inmediatamente en sus respectivos niveles, rectores, el gobierno del estado, el gobierno municipal, inmediatamente empiezan a atender a los compañeros estudiantes y ya se sentaron a dialogar, por ejemplo, el rector de la UAP con el gobernador sobre el asunto de Ciudad Universitaria, cómo darle seguridad, bueno, más cámaras, más patrullas, etcétera, acuerdos de ese tipo. Sí, perdón. Pero va más allá de eso. Creo que fue el detonante, tal vez, este homicidio de los estudiantes, como han coincidido, pues ya se venían sumando este tipo de agresiones. Otro tema también central, preocupante, es la situación de las mujeres. El número de feminicidios que alcanza el estado de Puebla a nivel nacional, y sobre todo lo comento por lo que se ha venido viendo en la Ciudad de México con esta movilización del próximo lunes, en la conmemoración del 8 de marzo. También es un tema que ha estado desatendido, el tema de la agresión hacia las mujeres aquí en Puebla. Sí, por supuesto. Va más allá. Hace un rato comentaba justamente con el otro compañero que, a mi juicio, rebasa con mucho el asunto de la seguridad. El asunto de la seguridad es un aspecto de la sociedad, pero la sociedad está compuesta por miles de cosas y de aspectos y de relaciones, en fin. Entonces nos falta trabajo, nos falta empleo, nos falta buena educación, nos falta infraestructura, nos faltan muchas cosas. Y los estudiantes están planteando una cosa que se me hace a mí muy interesante, el asunto de la democracia. En este país, no porque haya llegado López Obrador ahora con más de 30 millones de votos, vamos a decir automáticamente todo es democracia. No, hay resistencias, hay estructuras impuestas durante más de 80 años por el único partido político que nos gobernó. Y eso es ya cultural, es mental, que es necesario modificar. Pero ¿cómo lo modificamos? Necesitamos programas muy específicos, amplios, de largo alcance, que paulatinamente nos permitan ir haciéndonos a la idea de que también el otro cuenta. Claro. También es necesario cultivar la fraternidad, la tolerancia, el punto de vista distinto y entonces renovar nuestras autoridades, por ejemplo, por este procedimiento que es la democracia. Si aún en Morena incluso tenemos algunos problemas, porque en el pasado reciente enfrentamos conflictos, dado que no se abría un sector
precisamente a la participación mayoritaria, a las bases, bueno, cuanto más en la sociedad, ¿no? Entonces sí es un asunto que va más allá de la seguridad, que comprende asuntos políticos, comprende asuntos económicos, que hay que abordarlo de manera integral, ¿no? Preguntarle, doctor, con su experiencia al frente de la UAP, el cómo se está atendiendo este problema que vemos, pues lleva varios días de manifestaciones, poco a poco se van integrando otras universidades con una consigna que los une, la exigencia de justicia a las autoridades académicas, también a las autoridades locales, estatales. ¿Cómo ha sido atendido tanto desde las universidades como desde el gobierno estatal este problema? Bueno, tiene dos aristas el asunto, que primero fue un detonante a partir de los asesinatos de estos 3 jóvenes y un reclamo de las autoridades universitarias, pero los jóvenes reaccionaron de manera inmediata y empezaron a organizarse solos, de manera autónoma, y empezaron a tener asambleas interuniversitarias para decir un plan de acción. De suyo, esta manifestación de hoy es una manifestación organizada por ellos, con muy poca participación de los profesores, de los titulares de las escuelas universitarias, rectores, etcétera, porque es un reclamo legítimo de los estudiantes de mayor seguridad en su casa, en el paso a su escuela, en los jardines, en cualquier lugar donde ellos transitan. Han dejado el radio, la televisión, la computadora, el teléfono para salir a las calles a exigir justicia, a exigir seguridad fundamentalmente. La solución no es tan sencilla, la solución pasa por los 3 órdenes de gobierno y también pasa por una actividad particular de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que hacer algo para también participar en la búsqueda de soluciones, y las instituciones, en este caso las universidades, tienen que poner su grano de arroz. Internamente tendrán que decidir métodos para cuidar más a sus estudiantes y exigencias que puedan ser supervisadas, contabilizadas a las autoridades gubernamentales, con el objeto de que no haya una manifestación, haya la sensibilidad de recibir a los rectores de parte del gobernador, de escuchar los reclamos. Hoy tienen una segunda reunión para buscar un plan de acción conjunto, pero ese plan de acción tiene que ser medido, tiene que ser cuantificado, porque de otra manera podríamos caer otra vez en una reunión donde se digan cosas, se prometan cosas y no se resuelva nada. El tema de la delincuencia es un tema muy delicado en el país, no es un tema solo de los poblanos, es un tema que abarca a lo largo y ancho del país. Es un tema muy dedicado al tema de la delincuencia organizada por un lado y por otro al tema del desempleo, la falta de oportunidades que hay en el país. Pues tendrá que haber un conjunto de acciones inmediatas, a largo y mediano plazo, que permitan resolver este problema de la seguridad de alguna otra manera, dando seguridad en la casa, seguridad en las escuelas, seguridad en los parques, seguridad donde quiera que esté un poblano, un mexicano. Un tema de atención con un grado de complejidad muy grande. Hay cambios recientemente en el gabinete del gobernador Barbosa en el tema de seguridad. Acaban de nombrar recientemente al responsable de seguridad. Eso habla también de una cuestión de pues que no cuenta con la gente adecuada para hacer frente a esta situación. ¿O qué lectura le dan? Cuenta, por un lado, que no cumple sus compromisos. El gobernador Barbosa, igual que el gobernador Moreno Valle, habían prometido gobernar con poblanos y han traído a gente que no conoce Puebla. De Chiapas, ¿no? Por ejemplo. En este caso de Chiapas. En lo que conocen Puebla, en que conocen sus entrañas del crimen en Puebla, y además traen gente que trae, en el caso particular ahora del último relevo, que traen un mal historial al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, finalmente el gobernador no cumple sus palabras, está gobernando con gente que no está resolviendo los problemas. No tienen un programa de la mujer, no tienen un programa de equidad de género más allá de la palabra, más allá de la promesa. No tienen un programa que permita realmente que
quien conoce Puebla esté ayudando a coadyuvar los problemas de Puebla. Traen personas que simplemente van a tardar un buen rato en conocer la problemática, las entrañas. Cuando hablamos de un secretario de Seguridad Pública, hablas de alguien que tiene que conocer las entrañas de este tipo de problemas y no tiene que llegar a conocer apenas cómo está el asunto. Vamos, no se ve una buena solución. Como militante de Morena, siente que el gobierno actual está cometiendo ese tipo de errores, se ha alejado precisamente de las promesas de campaña, sobre todo en un tema tan sensible como la seguridad. Bueno, yo por fortuna, de manera personal, digo por fortuna, no me entendí con el candidato Barbosa y no lo apoyé, precisamente porque él no viene de Morena, él venía de otro partido y no quiso asumir los compromisos de Morena. No de embalde, en su campaña, que duró pocos días, pero, no mencionó la Cuarta Transformación, no mencionó el programa de Morena. Entonces, allá él y con sus... pero al final de cuentas le va a impactar al partido, al final de cuentas. Bueno, algunos medios están haciendo todo lo posible porque por atacar a Barbosa, que con o no razón lo atacan, pero en el fondo están atacando a Morena porque vienen las elecciones intermedias. Lo mismo atacan a Claudia Rivera, pero de la presidenta municipal de Puebla. Pero yo creo que aquí se trata de asumir los compromisos históricos por los cuales llega Morena a la presidencia de la República y asume el compromiso de modificar todo. Y cuando digo todo, me refiero, por ejemplo, a alguno de los poderes que está ofreciendo mucha resistencia, que es corrupto hasta las cachas. Me refiero al Poder Judicial. Por aquí toman a un delincuente, aprenden a un delincuente, y sale por la puerta de atrás. Lo vimos porque el juez, con los jóvenes detenidos, los presuntos implicados, se levanta mal la averiguación, los tienen que acusar de otra cosa para poder retenerlos. A eso justamente me refiero. Entonces necesitamos cambiar. Cuando López Obrador dice vamos a cambiar de régimen, bueno, se refiere también como tal a ese aspecto, a las instituciones, a quienes representan a esas instituciones, a la mentalidad, para que opere el cambio, porque si no, no opera el cambio. Por fortuna, y yo le apuesto mucho a esto, los estudiantes están tomando ahora su independencia, sus decisiones por sí solos. Fíjense, ayer me entero por algunos de ellos que tanto en la Escuela de Artes como en Economía como en Psicología, los estudiantes quieren marchar solos y tienen sus propias demandas. Más allá de las medidas de seguridad que están exigiendo, dicen no vamos a levantar el paro si no se resuelve el asunto del acoso sexual que algunos profesores están ejerciendo en la Escuela de Artes, en Psicología, aunque el rector ya en una entrevista que le hicieron mencionó, al rector de la UAP, que los casos de acoso se están atendiendo. Los alumnos conocen de los casos que no son denunciados, que es la absoluta mayoría, y que conocen quiénes son los profesores que acosan. Bueno, hasta que no levanten hasta que no resuelvan esa demanda van a levantar su paro. Entonces el movimiento empieza a cobrar su propia dinámica, el movimiento estudiantil, y creo que nosotros en México tenemos mucha tradición en cuando el actor social, político, es el estudiantado. Y ya vemos los efectos del 68, ya vimos los efectos que tuvo aquí el movimiento estudiantil durante 40 años, digamos, en nuestra universidad. Creo que hay que creerle a ese actor, hay que apostarle a ese actor y cuidar simplemente de que no haya infiltrados, que no haya provocaciones como lo ha habido en México con las feministas, ¿no? Es decir, quizás las feministas, no, las auténticas, pero hay provocaciones, nos consta a todo el mundo. Toman locales en la universidad, escuelas en la UNAM, etcétera, rompen vidrios, queman. Digo, eso no va por ahí. Es una provocación también que hay que cuidarse de ellas, ¿no?
Pero bueno, lo que quiero insistir es que, por fortuna, los muchachos están tomando el toro por los cuernos. Eso es interesante. Si me lo permiten, vamos rápidamente a una pausa y regresamos para la charla final con ustedes. Ya regresamos a Perfiles del 6. Estamos platicando en esta ocasión desde la ciudad de Puebla con el ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, José Doher. También nos acompaña el ex candidato a la gubernatura por Morena, Abraham Quirós. Decíamos antes de la pausa sobre esta situación de atención al tema de la seguridad aquí en Puebla, sobre el tema estudiantil. Decía usted, doctor, hace un momento, si bien no se le puede culpar a un gobierno que está iniciando con medio año al frente, pero sí la atención inmediata de cuestiones vitales que se atendieron en campaña, se comprometió a reducir los índices de inseguridad. Qué decir del tema del robo de combustible, que si bien fue una herencia, pero ahí está aún presente. Se está tardando el gobierno en atender este tipo de problemáticas y están detonando ya este tipo de situaciones. Constitucionalmente, el único que detenta el poder de usar la fuerza pública para resolver problemas es el gobierno. Y cuando el presidente de la República dice abrazos, no balazos, y renuncia a su deber constitucional, se genera un movimiento en todo el país con gobernadores que son de Morena, con esta idea, que tratan de resolver el problema buscando causas estructurales, sin que quiera decir esto que no existan. Las causas estructurales están ahí: la falta de empleo, la falta de desarrollo económico que todos estamos viviendo, la falta de medicinas, todo este tipo de problemas que hoy están vigentes, se conjugan con el problema de los asesinatos. 35,000 muertos en un año. El año pasado es el año de mayor muertos asesinados en el país, considerado todos los demás años anteriores. El mayor feminicidios, el lugar número 4 de feminicidio en Puebla, enormemente. Y bueno, finalmente es un tema que impacta de manera fundamental. Y el sector más sensible en ocasiones es aquel que parecía que no lo era: los estudiantes, que tienen su propia problemática y que hoy tienen instrumentos como son las redes sociales para organizarse muy rápidamente, que hace años no se conocían. Había otros métodos, otras vías para hacerlo, y es la exigencia al gobierno que cumpla con su función, con la función que le obliga la Constitución poblana, le obligan los acuerdos que tiene con la Federación al respecto, y para eso tiene el dinero y tiene la policía correspondiente. Lo que no puede hacer es hacerse a un lado del tema. Ciertamente ha actuado rápido en términos de atender estas marchas, estas exigencias universitarias, con 2 reuniones. Hoy sería la segunda con los rectores, pero habrá que ver qué van a implementar, porque el tema no es sencillo de resolver. Sí, claro. Eso es algo que tenemos que entender. No es sencillo porque viene de muchos años atrás y ha rebasado a las autoridades, y autoridades que no han tenido ni en el municipio de Puebla ni en el estado un plan muy claro para combatir la delincuencia organizada en el país. Y bueno, eso lo estamos viendo con mucha presión ahora. Sí. Maestro Abraham Quirós, bien usted decía en el tenor de lo que ha dicho el presidente en las mañanas, pues acusa medios que lo atacan, estructuras que no quieren desaparecer, pero sin duda también pudiera ser un poco de falta de tacto cuando escuchamos a un gobernador que dice que a una persona le dan más de 20 balazos, algo malo está haciendo, juzgar sin antes una investigación. Y en el caso del presidente también esta cuestión de los feminicidios, en donde pues precisamente en las conferencias lo acusaban de no darle la atención adecuada en este tema. Entonces yo le preguntaría si ha habido también un poco falta de tacto tanto en la federación como en el gobierno estatal para atender las problemáticas. No, yo creo que hay un clima de libertad en principio, dado por supuesto por la voluntad del gobernante nacional.
Yo creo que si en su momento tuvo pues, alguna equivocación, una mala apreciación, a estas alturas ya la corrigió. Y la fuerza finalmente también de la expresión feminista ha hecho que corrijan moros y cristianos posiciones, ¿no? De lo que sí no podemos acusar a López Obrador es de que le falte tacto o conocimiento de. Quizá en algunas tácticas esté equivocado, pero me parece que tiene una gran voluntad de transformar al país, que ha echado a andar programas que ahora jóvenes y gente de la tercera edad, en principio, le están agradeciendo mucho. Falta sí inversión, falta la creación de empleos, una circunstancia internacional también que globalizada ya, que no permite que haya mayor inversión en México y mayor crecimiento. Aunque a él le interesa fundamentalmente no tanto el crecimiento en sí, sino el desarrollo. Es decir, el desarrollo entendido como lo que se tenga que crecer, tenga que repartirse también y no quede en pocas manos. En fin, una serie de principios que se está echando a andar, que yo en lo particular comparto esa idea, pero reprocho también que el gobernador del estado no está inserto en esta dinámica. Lo reprocho porque lo primero que llega a hacer, eso ya lo dije también públicamente en algunas otras entrevistas, lo primero que llega a hacer es no servir a los pobres. Para él no están primero los pobres, como dice el lema de Morena. Primero está cómo incremento el pasaje para todos los poblanos. Sí, todo lo contrario a la plataforma de su partido. Contrariamente, no ser contrario completamente, ¿no? Segundo, cómo me hago de mayores recursos, echar a andar nuevamente las fotomultas. Y bueno, de alguna manera también empezar a autorizar, hacer concesiones por abajo del agua, de tal manera que los pueblos originarios empiecen a sufrir de nueva cuenta la ofensiva de las transnacionales, de las grandes empresas mexicanas incluso, para quedarse con los recursos de esos pueblos. O sea, no está haciendo gran cosa para corresponder a los lineamientos de Morena, a los lineamientos de la Cuarta Transformación. Esa es una apreciación que tengo, pero todo el mundo me dice, por favor, dígale como si yo tuviera la comunicación con Barbosa, dígale que venga al pueblo porque necesitamos... ¿Se rompió esa comunicación? ¿Perdón? ¿Se rompió totalmente esa comunicación? No hay comunicación, de mi parte no hay comunicación con él, porque no, insisto, no nos entendimos inicialmente, yo no colaboré en su campaña, no me estoy haciendo responsable de lo que haga él. Como militante Morena tengo la autoridad moral para decirle, para criticarlo a él y a todos los demás compañeros, porque simplemente soy limpio en ese sentido. ¿Y eso tendrá un desgaste y un costo político en 2021? Me preocupa Morena, no la persona, sino lo que hacen los gobernantes de Morena o dejan de hacer, que están lastimando en el fondo, le están restando votos a Morena. Por fortuna aquí en la ciudad, la presidente del municipal está recomponiendo las cosas y ahora pasó también a una contraofensiva mediática, porque por cualquier cosita los medios se le iban encima, a la yugular. Que los volardos, que ya chocó un camión, que por un camión que no pudo dar vuelta, todo un escándalo. Bueno, pero yo sé que en el fondo les preocupa que Morena repita en la presidencia de la capital fundamentalmente, ¿no? Si bien en el interior del estado tenemos solamente 48 presidencias municipales y no me consta que todos los presidentes de Morena estén haciendo cosas en la Cuarta Transformación, digamos, no puedo constatarlo, pero yo espero que sí estén haciendo cosas en beneficio del pueblo, ¿no? Preguntarle, doctor, precisamente, veíamos el panorama de Morena, del partido actualmente gobierna en la capital, gobierna en la federación y gobierna en el estado, pues tiene el control de todo. Eso uno pensaría que le ayudaría a avanzar de manera más rápida, porque precisamente
no hay contrapesos como en otros gobiernos anteriores donde, bueno, había una oposición en el Congreso, si bien el Ejecutivo era de otro partido, pero en esta ocasión pues tienen mayoría en las cámaras, lo que uno pues pensaría le facilitaría avanzar más rápido. Bueno, habría que hacer un pequeño recorte histórico, porque estamos con esas mayorías que tienes por un hombre solamente, se llama Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente que llegó y ganó presidentas municipales. La gubernatura, diputados federales, etc. Se sacaron a lotería sin comprar boleto. Muchos llegaron, entraron porque no tenían otra opción, los pusieron en la lista y ganaron la elección porque un hombre trajo la ola y arrasó. Así como lo hizo Fox en su momento, fue mucho más profunda la ola, llegó y se llevó 30 millones de votos. Una mayoría impresionante en México, por supuesto, pero que el resto de los compañeros que llegaron no tenían la preparación, no estaban preparados. Luego Morena tiene otra característica. Por ejemplo, en el caso de Puebla, si Morena hubiera ido solo a la elección, no hubiera ganado. Ganó por los votos del PT y los votos del Verde. Y en el PT estaban gente que había estado en PANAL, en el PRI, en el PMC, en muchos otros partidos políticos, y Morena tiene esa otra característica que es un mal de la izquierda mexicana. Unas que llegan al poder, se empiezan a pelear todos contra todos. Es una historia que hemos vivido ampliamente en la izquierda en general. En la izquierda en general en el país, y ahora no está exenta de eso. Llegaron al poder, ahora vienen nuevas elecciones y empiezan los grupos internos, porque Morena es un movimiento como tal. Morena no es un partido, no todo el mundo, aunque hay un programa, no todo el mundo abraza una ideología, y lo vimos ahora a nivel nacional con la disputa por la presidencia de Morena. Bueno, habrá que ver qué hace su nuevo dirigente, tendrán elecciones en los próximos 4 meses, pero esto indudablemente ha generado buenos y malos gobiernos, porque llegaron sin experiencia alguna al gobierno municipal. Y podemos ver en la capital, en algunos municipios de alrededor de Puebla, Tehuacán, en algunos otros, que el trabajo ha dejado mucho que desear de parte de Morena. Y eso, desde luego, se paga en el proceso electoral. Ahora dependerá que del otro lado, me refiero a la oposición, se ponga las pilas para presentar buenos candidatos, porque hoy la gente vota más por la persona que ¿Ve usted una oposición adormilada? ¿Perdón? ¿Ve usted una oposición adormilada? No exactamente adormilada, fue una posición que estuvo desarticulada mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en Puebla particularmente, Moreno Valle cooptó gente del PAN, de Morena, del PRI, de todo el mundo, desarticuló partidos políticos, compró voluntades, y ahora cuando llega de repente un nuevo gobierno, un gobierno de oposición, lo que era el PAN, lo que era el PRI, lo que eran los partidos políticos, no saben qué hacer. E incluso están pensando en hacer alianzas nuevamente. Se quedaron sin sus liderazgos, ¿no? Y no solamente eso, ahora en el proceso que viene, habrá por lo menos 4 partidos nuevos. O sea, un tema que habrá que considerar en el análisis del próximo año es la pulverización del voto. Con 4 partidos nuevos y 8 nacionales que existen, y si en Puebla le dan el registro a Antorcha Campesina, el voto se va a polarizar muchísimo, se va a pulverizar fundamentalmente. De ahí que el tema de las coaliciones o alianzas de hecho o de derecho va a ser un tema por demás importante en el futuro inmediato, hablo en un año, del país. Adelante. No más quiero agregar que, refiriéndome al desgaste de Morena, creo que no es el mismo ni en porcentaje ni proporcionalmente hablando que han tenido los otros partidos políticos, los partidos políticos añejos. Cuando digo que están desarticulados es que hay una mentalidad de por medio y una convicción de sus militantes de que mejor emigro para allá o para acá, pero por eso no han podido rearticularse, porque el desgaste histórico ha sido tanto que, bueno, cuando en 2016 yo fui candidato a la gobernatura, sin apoyo,
porque Morena prácticamente no existía, Sí. La gente votó colocando a Morena en tercer lugar, aquí en Puebla, de 11 partidos políticos que compitieron. ¿Por qué? Pues también por lo que mencionaba hace un rato, había un hartazgo de la Del gente partido, del de los gobierno. partidos políticos tradicionales. Yo por eso veo muy difícil que ahora pueda el PRI o el PAN o el PRD reconquistar la gubernatura y, bueno, en principio las diputaciones, las presidencias municipales ahora, porque a pesar de que López Obrador, como dicen las últimas encuestas, ha bajado en el rating de las preferencias, bueno, sigue altísimo y sigue teniendo influencia en los electores poblanos. Y yo creo que eso va a permanecer hasta el 21, por lo menos. ¿Cree que la población en general todavía aguante esta expectativa tan alta que generó Andrés Manuel para atender y revertir el tema de inseguridad, el tema de pobreza en el país? Yo creo que sí, porque hay también López Obrador no de malde, ha tenido muchísimo tiempo en esto, sí. Ha invertido mucho tiempo en esto porque conoce de fondo por dónde atacar el asunto, por las abuelas, por la tercera edad, que es el núcleo de la familia. Hay muchos votos ahí. Y muchos recursos que están dando a través de las becas. Y luego los jóvenes. Entonces, creo que hay un buen número de ciudadanos que van a votar todavía por Morena. ¿Usted lo ve así, doctor, todavía que no hay un desgaste natural y que no hay pues un castigo en las urnas, aunque es poco tiempo en 2021 para un gobierno también de año, 15 meses ya actualmente en el poder iguala. A los que antes querían ser iguales, desiguales o distintos a los gobiernos ya llegaron a ser iguales. Que hay muchos casos ejemplares en Puebla. Barbosa criticó mucho al exgobernador Rafael Moreno Valle, hoy está haciendo lo mismo que él. El presidente de la República criticó al presidente anterior por el tema de la corrupción y hay una buena cantidad de elementos de corrupción en su gobierno. Y finalmente el poder desgasta, es algo absolutamente natural. Y el desgaste que trae Andrés Manuel López Obrador va a continuar en caída, porque Andrés Manuel no está escuchando ni a sus asesores. El país está, no solamente por razones externas, el país está en un proceso de crisis económica muy fuerte, tiene ese problema de crisis económica, vamos a la tasa de crecimiento del país, y contrario a lo que dice mi querido amigo, sin crecimiento económico no hay desarrollo. Tampoco hay distribución de la riqueza, porque la riqueza se produce, y lo que está haciendo el gobierno es distribuir el dinero de los impuestos y no le va a alcanzar para otros efectos que de generar riqueza, precisamente. No hay una política de producción. La producción se ha caído, no hay confianza en la población. Las mujeres están reclamando que les quitaron el seguro social, le quitaron las guarderías, les quitaron el dinero para atenderse del cáncer. Los comedores económicos. Es decir, el tema de los feminicidios ha ido en crecimiento. El presidente no tiene un programa de equidad de género, más allá de un tema declarativo como tal. Tan es así que el mismo día que su mujer dice una cosa, en la tarde dice otra cosa, ¿sí? Aunque ha dicho, ahora se ha literalmente desdicho el tema de lo que había señalado hace 2 semanas respecto al paro del día 9, es evidente que no comparte el criterio del grupo feminista que está promoviendo un día sin mujeres. El poder desgasta, indudablemente. Y tú hablas, por ejemplo, de la Guardia Nacional y te preguntas dónde está. No la ves. Por ejemplo, aquí en Puebla no la ves por ningún lado. Y ese es el reflejo de que tenemos un problema grave. Sí hay presupuesto para temas de carácter electoral. Muy importante el dinero que le da a las personas de la tercera edad, muy importante el dinero que nos va a los jóvenes, pero son dineros de carácter electoral, fundamentalmente. Pero eso, si no corrige, no le va a alcanzar para mantener el Congreso de la Unión y los congresos estatales. Pero, por eso lo pongo como pero,
dependerá de muchas alianzas que haya en el 2021. Finalmente, en 2 minutos para cerrar esta charla, y la cual agradezco la atención brindada para Canal 6. Iniciamos con usted, doctor. En 2 minutos, ¿qué viene para Puebla? ¿Qué viene desde su óptica? Bueno, yo espero que vengan cosas buenas. Yo creo que los jóvenes hoy nos dieron una lección a Puebla y a los mexicanos. Salieron a marchar en unión de distintas corrientes del pensamiento ideológico, como son universidades de corte clerical, universidades de corte liberal. Todas salieron unidas por un solo fin: contra la violencia y por la justicia. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué esperamos? Que los gobiernos reaccionen, y que reaccionen proponiendo elementos que permitan que la sociedad también se incorpore a la lucha contra la corrupción. Si no hay un programa de gobierno que permita mayor producción, menor pobreza, mayor empleo, la delincuencia va a continuar. Esperemos que el gobierno entienda el reclamo. Salir 40, 50 mil jóvenes a la calle es una llamada de atención que debe ser escuchada, que debe ser entendida y que no debe ser simplemente señalada como, bueno, es un hecho aislado. No, esto puede traer mayores consecuencias en el futuro. Es un hecho histórico que hay que valorar en sus términos justos. Maestro. Bueno, yo pienso que a nivel nacional, si se trata de hacer un balance de cómo vamos, creo que son más puntos positivos que negativos. Y de alguna manera esta serie de encuestas que se han dado a conocer sobre la popularidad y aceptación que tiene López Obrador, pues son indicadores muy importantes. Siguen en más de 60% en promedio el nivel de aceptación para López Obrador. Y hay que recordar que no ha habido gasolinazos como los hubo antes, hay que recordar que no ha habido elevación de impuestos, hay que recordar también que hay una serie de puntos en los que podemos decir que las cosas van bien. Yo insisto que el asunto de las inversiones son clave, pero este factor de China que se genera por lo del virus, el coronavirus, en fin, que está afectando de alguna manera a todas las economías, pues incluida la mexicana, sí va a pegar, como dicen algunos analistas, en el nivel de inversiones, y por tanto ya los que se dedican a predecir el crecimiento ya están diciendo, de por sí desde el año pasado han estado diciendo, viene a menos el crecimiento, y ahora ya se adelantaron, va a pegar negativamente en la economía mexicana. Pero creo que hay inversionistas que, a pesar de todo, están haciendo un esfuerzo por seguir generando empleo en México, y eso es bueno. ¿Y en el caso de Puebla, qué viene para Puebla? Bueno, acaba de anunciar, digamos, como uno de los puntos buenos para Barbosa, hace 3 días anunció una serie de inversiones en una serie de programas con la iniciativa privada, desde luego. ¿Con quién más? Porque todo gobierno debe, por más socialista o progresista que se denomine, tiene que acudir a la fórmula de economía mixta, al capital privado. Pues respetar sus ganancias, su tasa de ganancia, en fin, pero orientar sí estas inversiones y convencerlo de que invierta para fortalecer el mercado interno. Creo que está en lo correcto en ese sentido. Vamos a esperar resultados, no son de la noche a la mañana, pero se están haciendo ya cosas que a mí me parecen correctas, ¿no? Y por otro lado, regresando al punto del movimiento estudiantil, yo insisto en que tenemos que confiar en que los muchachos van a enderezar este barco, van a imponer la democracia, van a imponer nuevas reglas horizontales de reconocimiento, de respeto, y van a obligar a los gobiernos a que estén juntos gobernando, juntos con los ciudadanos, ¿no? Con ellos mismos. Entonces, creo que habría que ver, por lo menos a futuro inmediato, que hay posibilidades de que haya un paso hacia adelante en la democracia
de este país y de este estado. Pues esperamos, creo que como mexicanos nadie le deseamos que le vaya mal al país, que le vaya mal al presidente, pero bueno, pues sí también hacer hincapié en las cosas cuando estas están mal. Muchísimas gracias, agradecerles el tiempo Muchísimas gracias, muy amable. para este espacio. Nosotros nos despedimos, nos vemos en otra emisión más de Perfiles del 6. Muy buenas noches. Yeah.